Amados hermanos, hoy es lunes, continuamos nuestra semana próxima ya al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se repite a lo largo de la historia en cada corazón que se abre y generosamente lo acoge. Escuchamos en el Evangelio de hoy a Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25. Es importante reconocer, amados hermanos, que entre el versículo 5 y el 56 vamos a encontrar los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista y también el anuncio del nacimiento de Jesús, como esas dos realidades que iluminan desde el principio la relación existente entre ambos. Los destinatarios de Lucas conocen la existencia de discípulos de Juan, como aparece, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículos del 24 hasta el capítulo 19 y el versículo 7. El evangelista quiere dejar claro la inferioridad de Juan con respecto a Jesús en la historia de la salvación. Vamos a encontrar en este relato unos elementos fundamentales para tener en cuenta, meditarlos, contemplarlos y, lo más importante, ponerlos en práctica. El evangelista Lucas, al escribir estos anuncios del nacimiento tanto de Juan como de Jesús, se ha inspirado en los relatos del Antiguo Testamento para subrayar la continuidad del propósito de Dios a lo largo de la historia. Si uno compara el relato del nacimiento de la vida de Juan como los de Jesús, va a encontrar una conexión directa con la historia de la salvación que ya Dios había iniciado en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Por ejemplo, vemos que en el primer anuncio, es decir, el anuncio del nacimiento de Juan, Zacarías, su padre, su sacerdote del pueblo de Israel, es descrito como un hombre justo y con rasgos similares a los de la historia de Abraham y de Sara, que encontramos allá en Génesis capítulo 18. Este hombre justo, que era sacerdote, que se parece a Abraham en su relación con Sara, recibe en el mismo templo de Jerusalén, para representar el corazón del judaísmo, el anuncio del nacimiento de su hijo. Se nos describe así entonces luego la misión de Juan el Bautista, que viene a preparar el camino del Señor Jesús. Y ese es el segundo elemento. Lo primero, hay una conexión con el Antiguo Testamento. Hay un hombre que se parece a Abraham en su relación con Sara. En este caso se trata de Zacarías. Acuérdense que es un hombre anciano, no puede tener hijos. Aquí se está manifestando ya la omnipotencia de Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Zacarías, sin embargo, se resiste a ese anuncio, como también en algún momento se resistió Sara al anuncio de que sería madre de un hijo, que daría un hijo a su esposo Abraham, porque ella se veía vieja y además estéril. Pues allí hay una conexión entre lo imposible para los hombres y lo posible para Dios. Se describen las palabras que anuncia el ángel a Zacarías cuál será la misión de Juan el Bautista. Ese es el segundo elemento. Él vendrá a preparar el camino del Señor Jesús. Y hay un tercer elemento a tener en cuenta. La respuesta de Zacarías, ¿será positiva o será negativa? Ya lo decía anteriormente, Zacarías se resiste a creer de manera súbita, de manera ágil. Por eso aparece algo sorprendente. Y es que Dios castiga la desconfianza de Zacarías y lo deja mudo como signo y garantía del nacimiento de Juan. Cuando a nosotros se nos da un castigo, pensamos que es algo malo. Y no es así. Los castigos son positivos porque nos ayudan a rectificar y a corregir nuestros errores. Si usted tiene un hijo maleducado y lo lleva a visitar al vecino, y ese niño que usted nunca corregía, que nunca le daba una lección de vida, lo agarra y lo lleva a visitar al vecino, como le decía, y el niñito se sube a la mesa y rompe un jarrón, y en vez de usted darle pan, reprenderlo, corregirlo, el niño llora y después de llorar le pide un helado y usted se lo da. Está dañando para siempre el sentido del castigo y de la corrección para ese hijo. Entonces Dios en algunas ocasiones a lo largo de la vida tendrá que castigarnos y corregirnos para que nosotros aprendamos en ese castigo, en esa privación, como ahora en el caso de Zacarías, que no podía hablar, valoró más entonces el creer y el confiar en Dios. Y solo hasta que su mujer, Isabel, dio a luz al hijo, recuperó el sentido del habla. Y ese es el tercer elemento, amados hermanos. Necesitamos aprender a aceptar los castigos
y las correcciones que Dios pone a lo largo de la vida para nuestro bien, porque el propósito de cada corrección es el beneficio del corregido. Y finalmente hay un cuarto elemento. El clima de gozo y alegría que nos narra Lucas capítulo 1, versículo 14, nos indica que estamos entrando en el tiempo de la salvación definitiva de la humanidad. Dice el versículo 14, te llenarás de gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. Está diciendo que este hombre, Juan el Bautista, será el precursor de la venida de Jesús. Ya viene el Señor, el Salvador no solo de Israel, sino del mundo entero. Por eso Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer apóstol de Jesús que anuncia la venida del reino de los cielos en una persona, en un nombre, un rostro y una voz, Jesús de Nazaret. Ahí tenemos entonces, hermanos, para meditar hoy esos cuatro elementos. Primero, hay una relación de continuidad y de novedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, simbolizado en este relato del anuncio de Juan el Bautista, en Zacarías y Isabel, como también Abraham y Sara, una pareja de personas estériles que no podían tener hijos, y se ve el poder de Dios. Para Dios nada es imposible. Por eso nos dirá Jesús, para el que cree y el que tiene fe, todo es posible. El segundo elemento que les decía es, se nos muestra la misión de Juan el Bautista, ser el precursor, ser aquel que prepara el camino del Señor Jesús. El tercer elemento es la resistencia ante esa misión que Dios le está encomendando ahora a Zacarías, sacerdote de Israel, pero que se resiste a creer y Dios lo corrige para que aprenda a creer, a confiar y esperar en Él. Y le deja un signo, te quedarás mudo, ya cuando nace Juan el Bautista, recupera el sentido del habla. Y cuarto elemento, debemos vivir gozosos y alegres en medio de las tormentas y dificultades de la vida, porque sabemos que si confiamos en el Señor todo será posible. Y la alegría que anuncia el Evangelio de hoy es un anticipo de que ya viene la alegría definitiva, que esa no tiene fin. La alegría de Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador. Que con esta actitud podamos vivir esta semana para celebrar el próximo 24 de diciembre nuevamente en nuestros corazones la venida espiritual de Jesús a nuestra existencia. Juanca Mendoza, con Cristo la vida es mucho más sabrosa. Arrivederci, ciao a tutti.